Bueno, shalom para todos. Un saludo muy, muy cariñoso a todas las personas que han seguido todos estos estudios a través de tantos años. Hoy quiero invitarlos a ustedes a que reflexionemos en este tema de los sabios de Oriente, porque yo creo que ustedes ya tienen que haberse dado cuenta del fuerte ataque que hay especialmente en este último tiempo contra Yeshua. Nosotros sabemos el origen, nosotros sabemos la batalla de las simientes, la hemos estudiado, y uno de los puntos más importantes que el enemigo utiliza es minar la fe de los creyentes, sembrando cizaña y creando una desconfianza absoluta acerca de la palabra del Eterno. Esto lo estamos nosotros viendo de una manera, pero incrementada al máximo. Vimos en el estudio anterior cómo a través del ataque a la Navidad, porque se celebra el nacimiento de Yeshua en un tiempo diferente, pero cómo se incrementó, cuántos muertos hubo alrededor del mundo. O sea, esto es algo sin precedentes, el ataque que ha habido. Pero anexo, digamos, a ese tema aparece este tema de los sabios de Oriente, que se nos ha vuelto, digamos, un tema que ha sido ridiculizado hasta el máximo. Duele ver cómo por parte de creyentes, porque a mí lo que diga la gente atea, pues no me interesa. Francamente, pues si creyeran en el Eterno, pues tendrían alguna cosa importante que decir. Pero a mí me preocupa es dentro del cuerpo, digamos, del pueblo del Eterno, cómo se ha venido menospreciando y ridiculizando la palabra del Señor. Y uno de los temas que se ha utilizado con más frecuencia es precisamente esta de los sabios de Oriente, que aparece en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Ustedes oyen desde los mismos titulares la leyenda de los magos, de los reyes magos, o la falacia de los reyes magos. Y entonces pensemos en primer lugar en esto. Si usted realmente cree que eso es una leyenda, entonces ¿qué pasa con el resto de la palabra? O sea, a usted ya le pusieron, digamos, una bomba dentro de su fe en las escrituras. Entonces, si usted ya tiene que pensar que esto fue una leyenda, que esto fue inventado, pues definitivamente destruir el resto de su fe en la palabra del Eterno es muy fácil. Con que una patica de una mesa se empiece a dañar, se acaba la estabilidad de esa mesa. Así que lo mismo ocurre con nuestra fe. Así que los invito a que estudiemos este tema con seriedad y volvamos a la palabra, y vamos a la palabra porque la palabra tiene mucho que decirnos acerca de este tema, de los conocidos, digamos, a través del mundo como los Reyes Magos. Vamos a aprender hoy muchos detalles que son muy importantes, pero vamos a ir a reforzar lo que la palabra del Eterno nos dice. Recuerden, estamos llenos de antimisioneros. ¿Quién es el antimisionero? El que viene a decirle a usted que las escrituras no son verídicas, que usted no puede confiar en ellas, que eso está adulterado, que así no es, que la que tienen errores, todo esto es lenguaje antimisionero. Ahora, entremos en el tema y vamos a analizarlo. Vamos a analizar esto que nos da a nosotros un mensaje muy importante. Ese tema entonces aparece en Mateo 2, en Mateo 2.2, en todo el capítulo 2, pero Mateo 2.2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estas son las palabras que dicen estos sabios del oriente. Vamos a mirar todo el capítulo. Dice la palabra: cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Pongan atención, yo les voy a ir resaltando las palabras y después las vamos a analizar. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Este es un tema muy importante que vamos a ver hoy.
Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, así nos dice la palabra. Lo estoy leyendo como está en la Reina Valera o en cualquier versión, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí vamos a ver un primer punto muy importante. Esa palabra magos tiene una connotación para nosotros en el español actual muy diferente a la traducción que hubieran podido hacer en el tiempo en que fueron estas versiones sacadas al público. Porque esa palabra magos, realmente es la palabra griega. Es la palabra griega, ya lo vamos a ver más adelantico, pero él nos habla de personas sabias. Aquí comienza el problema. ¿Saben por qué? Porque para nosotros mago es como un hechicero. O sea, como que los reyes magos es como alguien que practica algo contrario al Eterno. Pero ese no es el sentido. Vamos a verlo después. Entonces ellos llegaron a Belén de Judea, llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto es importante. Fíjense, su estrella, no están hablando de cualquier estrella. Ellos están hablando, lógicamente eran astrónomos, tenían una información. Están hablando de una estrella en especial, que sería la estrella que anunciaría el nacimiento del verdadero Mesías. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Después vamos a ver por qué. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Fíjense, el que dice dónde está escrito no es Herodes, son los sacerdotes y los escribas del pueblo los que le dan la información. Dice: en Belén de Judea, porque así está escrito de acuerdo al profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Esto dónde lo encontramos nosotros? Esta es una profecía de Miqueas 2. De Miqueas 2 y 3. En Miqueas 5, perdón, acá tengo, 5:2. En Miqueas 5 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un punto que es muy importante a la hora de analizar el tema de estos reyes de Oriente. ¿Por qué? Porque ellos conocían las profecías. Ellos venían preguntando por la profecía. Era obvio que ellos conocían la profecía de que él nacería en Belén de Judea. ¿Por qué estaban preguntando entonces en Jerusalén? Porque ya había pasado un tiempo, como vamos a verlo. No toda la forma como se ha interpretado la llegada de estos sabios es real. Sigamos leyendo primero el texto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo vaya también y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Después de que partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta historia así leída únicamente como aparece en las Escrituras, ya nos está dando a nosotros una cantidad de elementos que ya nos advierte con toda seguridad que no podemos descartar este tema, que el tema no es como tan cuento de niños como pareciera o como nos lo hacen parecer a nosotros. Es muy importante entender que el enemigo ha sembrado cizaña acerca de este tema desde muchísimo tiempo atrás. Fíjense que la historia conocida hoy es una historia diferente, la que está conocida a nivel popular. Lo primero es que ya vimos que no eran magos como hoy entendemos nosotros lo que es un mago. Que la palabra mago viene del griego mago, que se pronuncia igual que en español inclusive, pero que significa sabios o astrónomos. Lo segundo, no sabemos si eran tres, la escritura no dice que unos sabios. Se supone que son tres porque llevaban oro, incienso y mirra, pero igual podían haber sido más o podían haber sido menos. Ahora, tampoco sabemos los nombres ni los colores de los sabios. Eso pues fue inventado por la tradición, pero pues eso no tiene ninguna importancia. Cuando la importancia que tiene esta cantidad de anexos es que al final lo llevan a construir una historia completamente inadecuada. Cuando ellos llegaron a la presencia de Yeshua, Yeshua ya estaba en su casa. O sea, no fue que llegaron directamente al azúcar donde Yeshua había nacido. Los que llegaron hasta el azúcar fueron los pastores que guardaban las ovejas. Este es un tema que además es muy hermoso. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero ese es un tema que además es muy hermoso. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué en Belén de Judea todo esto? Entonces, cuando ellos llegaron ya estaban en la casa. O sea, ya había pasado un tiempo. Por eso los sabios que conocían las profecías llegaron fue a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora fíjense acá, entonces vamos a entrar en el tema preguntándonos quiénes eran entonces esos sabios, de dónde venían y qué conocían. Vamos a verlo esto en primer lugar. ¿De dónde venían? ¿Qué conocían? Primero que todo, vamos a las profecías cumplidas. Porque nosotros tenemos, como les digo, y como yo insisto en cada estudio, nosotros tenemos una palabra perfecta que se ha cumplido a la perfección. Mire, cuántas cosas hemos venido corrigiendo. Nosotros corregimos el día de reposo, nosotros corregimos el tema de la comida, pero ¿hemos tenido que modificar la palabra? No, solamente hemos tenido que leer literalmente lo que la palabra dice. ¿Eso qué nos prueba? Que no tenemos una palabra equivocada, teníamos una enseñanza equivocada que es diferente. Y ya sabemos además por qué. Porque era parte del plan del Eterno que tuviéramos un velo hasta el final. Bueno, ese es otro tema y no me quiero desviar, pero es importante que lo recordemos. Y yo, por ejemplo, siempre me baso en mi propia experiencia. Yo llevo más de 40 años estudiando las Escrituras. Me hice todos los institutos bíblicos habidos y por haber. Yo he estudiado en realidad a profundidad, la he leído de principio a fin no sé cuántas veces. Ahora en esta restauración no sé cuántas veces. Entonces yo les puedo decir con absoluta certeza, la palabra es perfecta. Huyan de todo el que venga a sembrarles duda. Huyan. Es un antimisionero. Miren, y estamos viviendo tiempos bastante delicados como para perder el tesoro que nosotros tenemos en la mano. Cuando nosotros, volviendo aquí al tema,
¿Qué era lo que ellos conocían y qué era lo que se debía cumplir de acuerdo a la palabra del Eterno, que como les digo y como ustedes mismos lo saben es perfecta? Isaías 60. Isaías 61, ¿qué nos dice? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Esto es una profecía del nacimiento de Yeshua, sin duda. Él ha venido tu luz. Ya vimos Yeshua en la luz del primer día. Yeshua salió del Padre, que Yahweh es luz, nos dice la misma escritura. Y dice, la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Recuerden también todo el tema profético para nosotros saber que Yeshua es la gloria del Eterno. Él mismo reconoció ser la gloria, haber tenido la gloria con el Padre desde antes de que el mundo fuese. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yud-He-Vab-Hei, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y en los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pónganle atención a este tema de Isaías 61, pero pensando en este momento, en el tema también de los reyes de Oriente. Dice, las naciones andarán a tu luz. Dice que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cómo estaba el mundo en ese momento? Eso lo vamos a ver cuando miremos el tema de Herodes. Las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. ¿A qué vino Yeshua? Nosotros ya lo sabemos, vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a restaurar las dos casas de Israel. Él vino a restaurar porque Él es el verdadero Mesías. Entonces dice, y Él es la luz del mundo. Entonces dice el verso 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Fíjense en este verso 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá y traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Yahweh. ¿A ustedes no les llama la atención que cuando el Eterno nos advierte a través del profeta Isaías que van a ser la luz del mundo, el que va a venir a quitar esta oscuridad que nos rodea? Dice que de camellos que vienen desde Madián, desde Efa, desde Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas al Señor. O sea, es que estamos aquí conectando la misma palabra. Dice, sigue diciendo, todo el ganado de Cedar será juntado a ti, carneros de Nebaiot serán servidos, serán ofrecidos. Que el verso 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aquí estamos viendo aparecer estos sabios de Oriente, que ahorita vamos a ver por qué tenían la información, aparecer ya viniendo, digamos, como palomas a la ventana, como viniendo a dar testimonio de que había nacido la gloria del Eterno en medio nuestro. Dice, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, al nombre de Yahweh su Elohim y al Santo de Israel que te ha glorificado. ¿Quiénes son los que después íbamos a venir desde todas las costas, desde todo el mundo? Nosotros, que vinimos también a conocer al verdadero Mesías. Entonces, fíjense cómo si nosotros miramos la palabra y la ampliamos a través, porque el Eterno es el mismo ayer, hoy, por los siglos, nosotros vamos encontrando un hilo conductor que no tiene ningún punto de quiebre. ¿Por qué entonces estos sabios de Oriente conocían que esto iba a ocurrir? Aquí nos tenemos que ir directamente al libro de Daniel. Daniel 4:1 nos dice, pongan atención a estas palabras de Nabucodonosor. Aquí está hablando Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, un reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Pónganle atención. ¿Por qué empecé desde acá? Porque es increíble que estas palabras sean de Nabucodonosor, que era un rey pagano, cuando hoy los que se llaman, entre comillas, hijos de Dios, no reconocen ni su reino, ni sus maravillas, ni su poder, ni su señorío de generación en generación. Hoy el afán es, ay, venga, yo le muestro cómo la palabra está equivocada. Hoy, venga, yo le muestro que Yeshua no es divino, que Yeshua era un hombre cualquiera. Venga, yo le muestro que el Eterno no puede hacer cosas maravillosas. Venga, yo le muestro a los verdaderos sabios, a los hombres. Y esto es lo que nosotros estamos recibiendo. Cuando por revelación del mismo Eterno a Nabucodonosor a través de Daniel, el mismo rey estaba reconociendo cuán grandes son las señales del Dios de Daniel, ni siquiera está hablando de él, cuán potentes sus maravillas, un reino eterno y su señorío de generación en generación. ¿Por qué lo dice? Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar la interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Recuerden que a Daniel el mismo rey le había cambiado el nombre por el nombre de un dios pagano, pero él reconoce que en Daniel dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y conté delante de él el sueño diciendo, miren hasta aquí, en él mora el espíritu de los dioses santos. Aquí Nabucodonosor no es que se le ha entregado su corazón al Eterno, pero está reconociendo que el Dios que hay en el que cree Daniel es el único y verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Ahora sigamos leyendo, 9. Entonces empatémoslo acá, dice, porque él le conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿Por qué puse aquí de nuevo la palabra magos? Porque así aparece. Entonces, para que entendamos y confirmemos lo que les acabo de decir, que la palabra mago en griego no es lo que nosotros creemos en español. Entonces, aquí también, esa es una palabra que venía inclusive desde Babilonia, que era el jefe de los magos o jefe de los sabios. Él es exactamente la verdadera definición. Entonces, la palabra aquí que aparece por magos es la palabra los Jertomim o los astrónomos. Eran expertos en todas las señales de los cielos. Eran sabios y expertos. En el verso 13 de este mismo capítulo dice, vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿De qué nos está hablando acá? La palabra para vigilante es un ir, que es un nombre dado a los ángeles en el antiguo hebreo, llamados también terafines. Daniel fue reconocido como sabio o mago e instruyó a los sabios de Babilonia con la revelación que tenía. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver primero que todo? Que la revelación de estos sabios que venían del oriente, que venían desde Babilonia, estos sabios habían recibido instrucción por parte de Daniel. Recordemos muchas cosas que son importantes. Primero que todo, Daniel era un hombre, él realmente era un profeta del Eterno. Lo segundo,
No toda la casa de Judá vino a Jerusalén después de que ya les fue dada la orden de regresar. Muchos se quedaron en Babilonia. Así que muchos fueron llevando de una generación en otra, fueron llevando la misma enseñanza acerca del verdadero Dios que Daniel les había enseñado. Vamos a ver la continuación. Fíjense acá esta palabra que dice, volvamos a leer la que dice Nabucodonosor, que el señorío del Eterno es de generación en generación. El Eterno tiene tanto poder que Él fue el que hizo, primero, que Daniel, que era un cautivo, fuera llevado a vivir en palacio con el rey, aunque fuera un rey pagano. Recuerdan que él no se contaminaba, etcétera, etcétera. Las decisiones lo conocemos a través del libro de Daniel, y si ustedes no lo han visto, lo invito a que lo estudien completo, está en mi muro de YouTube. Pero Daniel era un hombre que a través de él el Eterno nos dio una profecía muy importante que era reconocida en el tiempo en que nació Yeshua y que la encontramos en Daniel 9:21 cuando nos habla de las 70 semanas. ¿Qué pasa en Daniel 9:21? Que nos dice el profeta Daniel el tiempo exacto en el que iba a nacer Yeshua. Este tema lo vimos en el video anterior, pero así a grandes rasgos ustedes lo pueden leer ya completo y despacio porque se nos iría mucho tiempo. Dice, estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién le reveló a Daniel que el tiempo en el que iba a nacer y a vivir Yeshua? El arcángel Gabriel. Y si fue Gabriel, que fue el mismo que le anunció a Miriam, pues nosotros sabemos, aquí unimos lo que acabamos de ver en boca de Nabucodonosor, que el Eterno es el mismo de generación en generación. Aquí estamos hablando de Gabriel, del arcángel Gabriel, hablándole a Daniel, y más adelante, o sea, 500 años después, más o menos, alrededor de 490, 500 años después, aparece el mismo arcángel trayendo la noticia del nacimiento. O sea que lo conocía, porque el Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al Santo de los Santos. ¿Cómo resume este verso 24? En el nacimiento de Yeshua. Él es el que vino para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para pagar la deuda y volver a hacer el nuevo pacto, etcétera, y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, porque Él es el Rey de justicia, para sellar la visión y ungir al Santo de los Santos. ¿Cómo fue ungido? Delante del mismo pueblo. En el Jordán mismo fue ungido. Entonces, aquí le va a dar el tiempo exacto. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya vimos la orden de Esdras, todo esto ya lo hemos estudiado. No me quiero, como les digo, no me quiero extender. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, aquí le dice hasta el día en que va a morir Yeshua. Va a ser, lo van a matar, no es que va a morir de muerte natural. Dice que se le quitará la vida, mas no por sí. Y dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que ocurrió en el año, lo que nosotros sabemos que ocurrió después, toda la destrucción del templo en el año 70. Todo perfecto. Daniel conocía el tiempo. Sí, Daniel, volviendo acá. Si Daniel nos dice que era el jefe de los sabios, ¿ustedes qué creen que les enseñó Daniel a los sabios en Babilonia? Y toda esa enseñanza
fue pasando de una generación en otra, así como las demás profecías que existían en aquel tiempo. Por eso recuerden que cuando hemos estudiado el tiempo del nacimiento de Yeshua, estaban los profetas que afuera del templo esperando que la manifestación del nacimiento en ese tiempo. ¿Por qué? Porque sabían que habían pasado las 70 semanas de Daniel. Entonces, estábamos en el tiempo de Daniel. Para ellos no era ninguna sorpresa, ellos lo estaban esperando. Y por eso precisamente es que Herodes cree cuando los mismos sabios le dicen que dónde está el rey de los judíos porque hemos visto su estrella. Él también sabía quién era el que iba a nacer. Ahora, ¿qué otra profecía entonces se conocían? Ya vimos Isaías 60. Y recuerden que en Isaías 60 nos anuncia lo que traerían cuando naciera la gloria del Eterno. Ya vimos nosotros la profecía, pero vamos al otro tema que es la estrella. ¿Por qué una estrella? ¿De qué nos está hablando esa estrella? ¿Qué era esa estrella? Vamos primero a la profecía bíblica. Números 24:15. Dice, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Yahweh y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caídos pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Fíjense acá, ¿quién es que está anunciando acá? Balaam está anunciando que saldrá la estrella de Jacob, que se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Y será tomada Edom. Ustedes ven que yo tengo unas palabritas ahí resaltadas. Las he resaltado por algo muy especial. Entonces, ¿quién es el que saldrá? El que está diciendo, la profecía que está dando en este caso Balaam, que va a nacer la estrella de Jacob y levantará el cetro de Israel. Esto es muy importante de saberlo. Herirá las sienes de Moab y será tomada Edom. Y será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Este es un primer anuncio. Estamos viendo por qué una estrella. Estaba anunciado a Yeshua como la estrella de Jacob. También en Apocalipsis 22:16, el mismo Yeshua dice, yo Yeshua he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias o en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué sabía? Pues, si Yeshua es un ejad con el Eterno, si es la palabra del Eterno, lógico, ¿quién había hablado a través de Balaam? Había hablado el Eterno, porque es que ese es el profeta. La labor del profeta es decir lo que el Eterno dijo, no inventar, como hacen hoy pues muchos profetas. Pero ¿qué saldría? La estrella de Jacob. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el del linaje de David, es decir, el único que podía venir a reinar. Ya lo vimos, si usted no ha visto el video anterior sobre el nacimiento de Yeshua, por favor véalo. Yo soy la raíz de Isaí, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjense, el mismo Yeshua lo está anunciando. Ahora, miremos Apocalipsis 2:26.
el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice Yeshua, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Cómo va a ser el tiempo del milenio? Con Yeshua, ya un ejad con el Padre de nuevo, y todos los que hemos creído y hemos guardado su palabra, dice que les daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Que lo dijo acá muy claro, es el mismo Yeshua. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, fíjense, la pregunta es, ¿eso era una estrella normal? ¿O qué era? ¿De qué se trataba la estrella? Bueno, el punto que nosotros tenemos que analizar es que era una manifestación sobrenatural que anunciaría algo. Una estrella que sale siempre y vuelve y sale y vuelve y sale, y bueno, los que saben de todo esto de astronomía que siempre están hablando que se van a alinear, como en este enero del 25, que se van a alinear todos los planetas y todo esto. Pues eso ocurre tantas veces. Aquí tenía que ser un anuncio sobrenatural del Eterno. ¿Por qué lo dudamos? ¿Por qué lo dudamos? Nosotros hoy en día tenemos 50,000 argumentos en contra del poder del Eterno. ¿Ustedes se acuerdan? Ahorita mismo lo veíamos. El mismo Nabucodonosor reconocía que era un Dios extraordinario, que podía hacer lo que él quería, porque tiene todo el poder. Y nosotros, que somos los hijos, no, le tenemos que encontrar explicación a todo. O tenemos que cambiar el plan del Eterno. Ay, no, eso no era como lo mejor. Nosotros pensamos mejor que él. Fíjense. Hay eventos sobrenaturales para el nacimiento de Yeshua. Hay eventos sobrenaturales que ocurrieron el día que él murió. El día que él murió eran las 3 de la tarde y se oscureció completamente. No, ahora salen pues los genios a decirnos, no, eso era un eclipse que ocurre cada tantos años. Sí, qué casualidad. Y qué casualidad que nunca en estos 2000 años después hemos visto que el 14 de Aviv a las 3 de la tarde haya una oscuridad total allá. No, pero qué casualidad. O sea, le quitamos, no nos hemos dado cuenta siquiera de cómo nos dejamos quitar del enemigo el poder del Eterno. El poder que tiene el Eterno. El Eterno él paró el sol, él detuvo la luna, él puede hacer, porque esa es su creación. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis. Tenemos que volver otra vez al poder del Eterno. Dejen de creer tanto cuento. Ay, es que es increíble, y la gente se molesta, pero es que ya es algo que realmente duele ver cómo se acepta y se busca. Es que hay personas que buscan a ver a dónde pueden presentar al Eterno como con un error, como que cayó en un problema. Esto es de hoy. Miren, salgamos de ahí, volvamos a creer en el Eterno. Sigamos acá. Dijimos que era la estrella de la mañana. Hay un dato que yo quiero compartirles acá, digamos como un paréntesis, y digo como un paréntesis porque esto que vamos a ver a continuación no es mío. Y voy a citar quién lo escribe, en dónde lo escribe, y lo vamos a ver. Ustedes conocen este libro del oráculo del rabino Jonathan Cahn. El rabino Jonathan Cahn, en este libro, que como dice allí, yo les recomiendo de manera especial. Léanlo. Nos habla de que cuando otra vez cuando nace el Estado de Israel en 1948, no es casualidad que una estrella de Belén haya sido la que hubiera movilizado el mundo entero. ¿De qué manera y cómo apareció esa estrella? Vamos a verlo. Esto, como les digo, estoy tomando partes del libro,
Por eso les advierto que no es mío, es del Rabino Khan y es del libro El Oráculo. Dice, el Imperio Otomano, el poder islámico que dominaba Israel al final de 1800, todo tenía en mente menos entregar la tierra de regreso al pueblo judío. Estas son palabras del rabino. Un evento aparentemente de menor importancia desencadenó una serie de acontecimientos que terminarían con la entrega de la tierra. Una estrella de Belén de la iglesia de la Natividad desapareció misteriosamente, ocasionando un fuerte conflicto entre ortodoxos griegos y clérigos latinos. Fíjense, esto se los estoy compartiendo porque este es un dato muy interesante. Estamos en este tiempo, final de 1800, desde el año 70 el Estado de Israel no existe y aquí aparece un conflicto por una estrella de Belén de la iglesia de la Natividad que desapareció misteriosamente. Ahora, fíjense, uno se preguntará, ¿y será esto verdad? Pues sí, vamos a ver porque les voy a dar datos que yo misma los he comprobado. El gobierno ruso estaba a favor de los clérigos griegos, mientras que el Imperio Otomano, junto con Francia, Gran Bretaña y Sardonia, estaban a favor del clérigo latino. El conflicto llevó a la Guerra de Crimea el 5 de octubre de 1853. Busquen información sobre esto. Pero vamos al punto. Se pierde la estrella de Belén de la iglesia de la Natividad. Que ¿a quién le interesaría en aquel tiempo, en 1853? Bueno, pues se formó un conflicto tan grande que entraron Rusia a apoyar a los clérigos griegos y el Imperio Otomano con Francia, Gran Bretaña y Sardonia con los clérigos latinos. El conflicto escaló y el Imperio Otomano adquirió préstamos masivos con acreedores europeos que lo llevó a la bancarrota. 2 años después de finalizada la guerra de Crimea, el sultán promulgó el Código Otomano de la Tierra. Ahora toda la tierra debía ser registrada. ¿Para qué? Para poder cobrar impuestos. Se abrió la puerta para la compra y venta de la tierra otomana, incluyendo la Tierra Santa. La tierra podía ser vendida a extranjeros. Según la ley otomana, ningún extranjero podía comprar. Tenía que ser otomanos. El pueblo judío estaba disperso por el mundo y era considerado extranjero. Pero el Eterno había ordenado regresar a la tierra y por lo tanto eso fue considerado como un jubileo, lo que dice el libro. El registro de la tierra no solucionó los problemas económicos y la situación era lo suficientemente crítica como para obligar al gobierno a decretar algo sin precedentes. 9 años después del primer código vino un nuevo decreto anunció que la tierra podía ser vendida a extranjeros. Los hijos de Israel comenzaron a comprar terreno en la tierra prometida. Con el tiempo y el impacto de la ley cambió la historia del Medio Oriente y del mundo moderno. Cuando las autoridades se dieron cuenta de lo sucedido, trataron de impedir la compra de la tierra de Palestina por parte de los judíos, pero la profecía no podía detenerse. Bueno, finalmente se abrió el camino para que en 1948 volviera el Estado de Israel. Sucedió por el Código Otomano, el Código Otomano ocurrió por la deuda otomana, la deuda por los préstamos por la Guerra de Crimea y la Guerra de Crimea se originó por la estrella de Belén. ¿Ustedes creen que esto es una coincidencia? Bueno, fíjense, les voy a dar ahora mi opinión. Bueno, mi opinión, que no es mi propia opinión, porque yo qué puedo saber, lo que yo he estudiado. Sabemos que el Estado de Israel nació como un Estado ateo, o sea, no nació por voluntad. Nació por voluntad del Eterno, sí creo, pero nació como un Estado ateo. Pero yo veo la mano del Eterno detrás de que el Estado hubiera nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ya se iba a levantar la casa de Israel y se necesitaba obtener otra vez el control de la tierra. Hasta ahí les doy mi opinión. El punto que yo quiero resaltar aquí es el siguiente. Fíjense, estos sucesos al revés que nos llevan hasta el punto que estamos analizando. Todo el proceso que llevó a que naciera el Estado de nuevo
Comienza con el Código Otomano, el Código Otomano por la deuda por los préstamos que llevaron a la guerra de Crimea anterior y la guerra de Crimea que empezó, ¿por qué? Por la estrella de Belén. ¿Qué nos había dicho la profecía? Que se levantaría la estrella de Jacob, se levantaría el cetro de Israel. Aún hoy no lo entienden, pero lo van a entender. Pero nosotros que tenemos la revelación de Yeshua, sí lo entendemos, entendemos el proceso. No perdemos la fe porque sepamos que el Estado nació como un Estado ateo. No, el Padre lo permitió. Es que el que viene a restaurar realmente la tierra es Yeshua. Pero se necesitaba otra vez el territorio, se necesitaba otra vez empezarlo, y de la misma manera que fue Ciro, el rey de Persia, el que trajo a la casa de Judá de regreso a Israel, ahora también es un grupo que no es creyente, que se declara a sí mismo ateo, el que vuelve otra vez a llevar el Estado. Esto lo quiero poner, como les digo, dentro de ese paréntesis, porque nosotros tenemos que entender los tiempos para no perder la fe, para nosotros podernos mantener en la palabra. Entonces, se levantaría la estrella de Jacob. Ahora, volvamos entonces al texto, pero pensemos primero acá en relación a la estrella. ¿Era una estrella normal? No, yo creo que era algo extraordinario. Y aquí quiero también hacer un comentario o llevarlo a ustedes a una reflexión, un punto que a nosotros nos han ido quitando de a poco, con toda esa cizaña que se ha sembrado, es la divinidad de Yeshua, y es el poder del Eterno, como lo dije ahora. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como nos dicen que Yeshua, vienen y nos dicen que Yeshua es un hombre hijo de José y de Miriam, y todo el mundo lo cree y lo aplaude, y hoy la gente aprende de los ateos y no les importa que sean ateos y que enseñan la Biblia y van y aprenden. O sea, se ha debilitado de tal manera la imagen y la presencia del Eterno en nuestro corazón, que ya cualquier cosa la damos nosotros como por inexistente, cualquier tipo de manifestación sobrenatural. Yo he venido insistiendo en que nosotros hemos perdido lo sobrenatural. Nosotros vemos a un Eliseo capaz de ver los ejércitos celestiales rodeándolo y pidiéndole al Padre que le abriera los ojos al siervo que iba con él para que los viera. No, a nosotros nos parece que eso hoy es imposible. Hemos perdido tanto del Eterno, que reflexionemos. Volvamos otra vez, porque todo está en la palabra. Que si en el tiempo de Josué el Eterno paró el sol. No, nosotros pensamos que no, eso nunca pudo haber ocurrido. Sí, pudo haber ocurrido. Creámosle a la palabra, porque es que el Dios nuestro no es de aquí. Yeshua mismo lo dijo: yo no soy de este mundo. Léanlo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero creámoslo, porque es que si nosotros no creemos, las señales que vienen ahora, que están anunciadas en el Apocalipsis, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con todo lo que nosotros vamos a ver? El Eterno nos anunció cosas que vamos a ver en el espacio. Hoy salen todas las cosas de los drones y de todo esto. Nosotros conocemos hoy drones, nosotros conocemos que esto lo pueden hacer, tecnologías que lo pueden hacer, está bien, eso es verdad. Pero no perdamos de vista el poder del Eterno, que está sobre la ciencia, que está sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pudo haber sido esa estrella? Digamos, hoy lo llamaríamos como un ovni, un objeto volador no identificado. Una estrella. ¿Por qué yo digo que esa estrella no podía ser cualquiera? Porque guió los sabios desde Jerusalén hasta la casa donde vivía Yeshua, los guió directamente. La estrella no estaba pendiente aquí, no era que guiara a todo el mundo para todo el mundo. Lógicamente que era una señal. Ahora, una señal que nosotros no la tenemos descrita en la palabra,
pero que Daniel de alguna manera la conocía. Pudo haber sido en el mismo relato del arcángel Gabriel y no quedó registrado, pero lo cierto es que estos hombres conocían el tiempo, estaban pendientes por generaciones de ese tiempo, y estos sabios sí creían en esa manifestación que se iba a dar de manera extraordinaria de una estrella que los guiaría a ellos hasta el verdadero Mesías. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural, sobrenatural. Es que como han elevado los hombres a la categoría de dioses, ya les parece, y como nos han puesto también al Eterno como el Dios de Israel, pero al mismo nivel de los reyes paganos, de los reyes de Sumeria, de Babilonia. Así los reyes de Babilonia tenían esto, y entonces el Dios de Israel también. O sea, como al nivel de un rey. Nosotros hemos perdido que Él con su palabra creó los cielos y la tierra. Miren hacia arriba ese sol que hay allá. Él lo creó con su palabra. Ese no era el sol que existía antes. Y ese es un tema del que tenemos que hablar, porque el sol que existía antes era el sol negro, que es Saturno. Bueno, eso después hablamos. Pero es importante entender el poder del Eterno, el poder que Él tiene. Vamos entonces, sigamos. Vimos quiénes eran los sabios, de dónde lo aprendieron, si era una estrella o no era una estrella. Si era, por lo menos era digamos que en palabras de hoy, porque claro que el Mateo no iba a hablar de un ovni, porque esa es una palabra de ahora, pero lo relata como una estrella. Ahora, volvamos al texto y analicemos en Mateo 2 el tema de Herodes, porque esto es muy importante. Dice que cuando llegaron los sabios y preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella, es decir, su estrella, el no es porque viva una estrella, no, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? ¿Quién era Herodes? Ya lo vimos. Herodes era un idumeo. Herodes era de Edom. ¿Qué acabamos de ver en la profecía? Que el que nacía en Belén venía contra Edom. Y Herodes era un edomita. Es que cuando nosotros vemos sin apasionamiento, solo en la historia, solo en el tiempo, lo que era el templo en el tiempo en que nació Yeshua, nosotros nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, el trono ya no estaba en manos de Judá, porque Herodes era un idumeo, era de Edom. Él no estaba en manos de Judá, ellos estaban también bajo el imperio de Roma. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Y Herodes era el rey de los judíos. Él era el rey de los judíos. Pero miremos estas profecías para que entendamos el tema de Herodes. Ya vimos Números 24:17. Miremos ahora Génesis 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh, o Shiloh dice acá, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué quiere decir la palabra Shiloh? Tranquilidad, paz, el Mesías, el que debía venir. Fíjense, ¿qué nos dice esa palabra? Que Judá tendría el cetro y la legislación hasta que naciera el Mesías. Y esto lo sabía de sobra Herodes. Herodes, ¿por qué dicen la palabra en Mateo 2 que se turbó cuando le dijeron que había nacido el rey de los judíos? Porque sabía que era el fin de ellos tener el reino en las manos de Judá. Ya no, él no iba a estar más, por eso el templo es destruido inmediatamente después. Entonces, cuando nosotros vemos la profecía,
hasta que venga Chiló, hasta que venga. ¿Quién es Chiló? Es Yeshua. Es que sin duda es Él. Él es el que trae la paz, Él es el príncipe de paz, Él es el Mesías, es el que debe venir. El Salmo 78:60 dice: dejó por tanto el tabernáculo de Chiló o de Chilo, la tienda en que habitó entre los hombres. El tabernáculo mismo recibió el nombre del tabernáculo de Chiló, del Mesías, el tabernáculo de paz. Entonces, Chiló sin duda es Yeshua. Y Herodes, que era de Edom, que estaba como rey de los judíos. Entonces, de ahí ya entendemos también la división que había tan profunda entre la verdadera casa de Judá, que siguió a Yeshua, que lo reconoció, que lo aclamó en el día en que entró, en ese día del 10 del mes de Abib, cuando él sale sobre el asno cumpliendo la profecía de Zacarías. Ustedes ven que la verdadera casa de Judá lo aclamó, pero las autoridades que venían de Edom, que no eran, digamos, de la descendencia misma de Abraham, Isaac y Jacob, que se habían apoderado del reino, entonces ellos son los que lo llevan inclusive hasta la muerte, los que trataron de matarlo tantas veces. Porque conocemos la batalla de las simientes. Entendamos todo esto para nosotros saber, porque a nosotros se nos olvida quién era Herodes. Y nos parece que, entonces hablamos de lo que ocurría en el templo. Recuerden todo lo que puso el mismo Herodes en la entrada del templo. O sea, todos esos registros que están en los libros, por ejemplo, como de Josefo y de todo eso, que se consideran válidos porque eran de ese tiempo, bueno, pues lean lo que sucedía. Entonces, volvamos acá y ya una vez entendido el problema con Herodes, ¿por qué se enojó tanto? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué, dice, se turbó? La palabra turbarse es como que, se le derrumbó el mundo. Él sabía que ese era el fin del reinado de Judá. Ya el cetro pasaría a Yeshua. Y nosotros, que nos fue revelado Yeshua, que lo amamos, que lo seguimos, lo vamos dejando por cualquier cosa. No, nos vamos detrás de todo lo que nos digan y nos ridiculizan la palabra y nosotros, ay, sí, no, dejémosla de lado. Miren, esto es importante de entender. Sigamos entonces leyendo aquí en Mateo 2. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Lógico. Herodes, ¿de quién era? De la simiente de la serpiente. Es que es obvio. ¿Qué quería? Él ya sabía. Recuerden que la batalla de las simientes comienza en Génesis. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le dice el Eterno? Váyase a Egipto porque Herodes va a matar a los niños. Y efectivamente dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes, viéndose burlado por los magos, porque Herodes mismo quería ir a matarlo, pero viendo que los magos habían recibido, los sabios para que ya nos entendamos, los sabios se habían ido por otro lado, por consejo del Eterno. Entonces dice que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Esto quiere decir que ese era más o menos el tiempo que había pasado en el tiempo de la visita de estos sabios. Ya estaba Yeshua en la casa, recuerden, no estaba en la Sucá. Y aquí nos habla de que Herodes, para asegurarse, dijo: maten los niños de 2 años hacia abajo. Y en los alrededores y conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esto también se nos volvió, el enemigo es experto en ridiculizar la palabra. Entonces nos hablan de los inocentes. El día de los santos inocentes, de los niños que mató Herodes. Entonces es hacer bromas. Qué broma, ¿no? Pues qué chiste es hacer una broma cuando hubo una mortandad de niños impresionante. Ahora, fíjense, aquí, ¿qué era lo que se estaba cumpliendo?
Pero antes de entrar en esta profecía, yo quiero que ustedes piensen en esos detalles. ¿Ustedes hacen bromas el Día de los Inocentes? Pues piensen cómo le han puesto su oído al enemigo. Ay, no, el día de hacer chistes. Ay, no, qué chiste. Imagínense qué chiste matar ese mundo de niños. Piensen en el día de hoy lo que está ocurriendo con los niños. El enemigo siempre ha querido venir contra los niños. ¿Y dónde lo vimos primero? En Egipto. Cuando fue a nacer, ¿quién? Moisés. ¿Y qué fue la orden? Que mataran a todos los niños varones que nacieran en ese tiempo. Lo mismo que está sucediendo hoy, exactamente igual. Fíjense, pongan generación tras generación unidos bajo ese mismo punto. Pero se estaba cumpliendo ¿qué? Con esa matanza, una profecía del profeta Jeremías que dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué el que escribió Mateo cita este verso del profeta Jeremías? Primero que todo, ¿dónde está enterrada Raquel? En la entrada de Belén. Ya sabemos, eso también es otra historia muy hermosa, ustedes la pueden encontrar ahí ya explicada. Dice que no quiso ser consolada, porque ¿a quiénes mataron? A los hijos de Raquel. ¿Por qué? Porque los hijos de Raquel son toda la casa de Israel, la casa de también, estaban todos alrededor de Belén. Fíjense, Raquel con la casa de Israel, enterrada en Belén, donde nacería el que recogería la casa de Israel, pero nacería siendo de la casa de Judá, las dos casas que al final serán unidas. Fíjense que es un solo hilo conductor. Si nosotros analizamos todo el texto de Jeremías 31, nos encontramos con algo todavía más grande. Y es que Jeremías 31 nos habla del nuevo pacto, ¿Por qué quería Herodes que muriera Yeshua? Porque él sabía, siendo de la simiente de la serpiente, él sabía que Yeshua era el que venía a renovar el pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, y era el Mesías verdadero que viene a reinar y que venía a pisar la cabeza de la serpiente. Jeremías 31:1 ¿con qué comienza? En aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Todas las familias, a la casa de Judá y a la casa de Israel. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Eterno se manifestó a mí hace tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Nunca se nos olvide, el pueblo del Eterno es Israel. Israel es el pueblo separado del mundo. Pero la iglesia misma, si abriera los ojos y empezara a entender, se daría cuenta que es la casa de Israel que Yeshua vino a buscar. El Eterno solo, Él no se dormirá ni adormecerá para guardar, pero a su Israel, al Israel bíblico, al Israel que cree en su palabra, en su Torah, y que tiene como Mesías a Yeshua. Entonces, por eso sigue diciendo, yo lo estoy leyendo muy rápido porque este es un contexto muy importante que también ustedes lo pueden encontrar en los estudios de Jeremías. Aún te edificaré, serás edificada, Virgen de Israel, todavía serás adornada con panderos, saldrás en alegres danzas, plantarán viñas. Bueno, aquí está hablando de lo que viene para Israel, que nosotros ya estamos próximos a verlo. Porque habrá un día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subaos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Saben que yo cada que leo esto me acuerdo por el nombre del ministerio que me lo dio el Padre, cuando yo ni entendía todavía ni las dos casas, ni quién era Efraín, ni nada. Desde el monte de Efraín, me dijo el Padre. Y yo hoy me lleno de alegría y de verdad y de seguridad de saber a lo que me llamó el Padre a ser parte, a clamar desde el monte de Efraín: levantémonos y subamos a Sión, a Yahweh
Yahweh nuestro Elohim. Porque así ha dicho el Eterno, regocijaos, Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad, Yahweh salva a su pueblo, el remanente. He aquí que los haré volver de la tierra del norte, los reuniré en la tierra, a los ciegos, a los cojos, la mujer que está encinta, el que dio a luz. ¿Y qué nombran en el verso 9? Dice que irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Está hablando de nosotros, está hablando de todo esto. Por eso esa matanza, por eso Yeshua, ¿con qué está relacionado? Yeshua venía, dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oíd palabras de Yahweh, hacerlo saber en las costas. El que esparció a Israel lo reunirá. ¿Se dan cuenta? Es literal, el nacimiento de Yeshua era el principio otra vez de levantar a la casa de Israel. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de la mano del mar fuerte. Vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sión, correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite, al ganado, a las ovejas, a las vacas. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Oh, cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré en su dolor. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Mi pueblo será saciado de bien. Así ha dicho Yahweh, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que se lamenta por sus hijos. Aquí es donde viene la profecía. Pero relacionada con ¿qué? Con el nacimiento de Yeshua, que era el que venía a rescatar, a levantar de nuevo del mundo gentil a la casa de Israel. Entonces, si ustedes pueden seguir leyendo todo el texto de Jeremías, el texto termina diciendo, no es Efraín, hijo precioso para mí, no es un niño en quien me deleito, desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Él es ese padre. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan el padre, el que tuvo 2 hijos, el hijo pródigo, el que se fue al mundo? Esa es la casa de Israel, la casa de Judá que permaneció con el padre. El hijo pródigo que un día vuelve en sí y regresa a la casa, recibe otra vez. Todo esto está unido de una sola manera y de una manera tan extraordinaria. Por eso, miren, léanse todo Jeremías 31, todo verso por verso, despacio, entendiéndolo. Entonces, ¿qué nos dice en el verso 31? He aquí que vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Yo daré mi Torah en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y a ellos por pueblo. ¿Quién selló el nuevo pacto? Yeshua. ¿Quién estaba naciendo allá? Recuerden que el enemigo conoce la profecía. Entonces, cuando volvamos a Herodes edomita, Herodes de la simiente de la serpiente, Herodes que no era ningún hombre observante de Torah, pero era el que había reconstruido el templo y era el que manejaba toda esa élite, digamos, en el templo. Ahora él sabía que el que se levantaba era la estrella de Jacob, el que tendría en adelante el cetro y el que tendría el poder, que el reinado de Judá por la profecía de de Génesis, decía que hasta que llegara el príncipe de paz, tendría Judá el cetro y el reinado. Hasta hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, no hay rey en Judá. ¿Por qué no hay rey en Judá? Porque es que el único Mesías y rey es Yeshua. Entonces, fíjense que esto es importante. Ahora, como el Padre mismo nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Herodes aquí trata de matar a Yeshua. ¿Qué había sucedido antes? Que Faraón también quiso matar a Moisés y también ordenó la muerte de todos los recién nacidos. Ahora, ¿por qué estoy uniendo esto? Porque el padre le dice a José que lleve el niño a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque aquí les va a mostrar también otra profecía muy importante, que Yeshua es el profeta como Moisés anunciado. Entonces,
al devolverlo a Egipto, Egipto que era un lugar de refugio para Israel, esto lo vemos desde inclusive de las porciones que estamos estudiando. Dice el profeta Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, el Eterno llama y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, estaba anunciado que el Eterno lo llamaría para que saliera a Egipto para tener otra vez la protección. Pero también para algo muy importante que nosotros lo vimos reflejado en el principio del ministerio de Yeshua. Que recuerden, en Egipto el pueblo cuando es sacado de Egipto va al desierto por 40 años. ¿Cómo comenzó Yeshua su ministerio? Cuando nace está protegido en Egipto mientras mueren los Herodes, pero después, cuando él va a comenzar el ministerio, él va al desierto por 40 días y allí es donde enfrenta a Satanás. Unan todos los puntos y ustedes van a ver cómo su fe crece, cómo su fe se fortalece porque entendemos que tenemos un Dios poderoso que no falla a su palabra, que todo lo tiene bajo su mano perfecto. ¿Cómo podemos saber que el profeta como Moisés estaba anunciado que fuera Yeshua? Deuteronomio 18:15, profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo, dice el Eterno, te levantará Yahweh tu Elohim y a él oiréis. Es decir, y dice en el verso 18, profeta del medio de tus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Mas a cualquiera que no le oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta como Moisés tenía dos características muy importantes. Tenía que ser como el Eterno y como Moisés. Verso 15, como yo, dice Yahweh. Verso 18, como tú, dice Moisés. ¿Por qué como Yahweh? Porque Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Yeshua es divino, sin duda. Es la luz primera que salió del Eterno, que es luz. Aquí nos dice que sería ese profeta como Moisés que vendría, el que levantaría sería como el Eterno, es decir, divino, y como Moisés, porque es el que guiaría al pueblo. ¿Y cuál es la ordenanza que nos da? A él oiréis, y a todo el que no oyere mis palabras que él hablare, yo le pediré cuenta. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre me dice qué hablar. ¿Por qué? Porque él es la palabra del Padre. El Padre, digamos, como era como el cerebro. La palabra es Yeshua. Yeshua no es no es un ser divino diferente a Yahweh, porque no hay dos dioses en Israel. Por favor, pregúntenle a la gente que dice que son dos dioses, que es divino pero que no es Yahweh. Háganle la pregunta, ¿hay dos dioses en Israel entonces? ¿Sí o no? Pero no se dejen meter un mundo. No, es que ustedes son ignorantes. No. ¿Hay dos dioses, sí o no? ¿O hay un solo Dios? Y si le dicen que es un hombre, salgan corriendo de ahí. Si le dicen que es hijo de José, salgan corriendo. No, ahí acabó todo, la palabra, la profecía, todo terminó. Entonces, Yeshua, el profeta como Moisés, ¿por qué lo llama? ¿Por qué tiene que salir a Egipto? Para que se entendiera el plan completo. Entonces, así yo quiero terminar este estudio confirmándole, primero, los sabios existieron y venían con una misión muy especial. Hubo una manifestación sobrenatural que fue la estrella que los guió hasta la casa donde ya vivían sus padres con el niño. Y fíjense algo muy importante. Ese niño que nació es el que vino y ya estaba profetizado. Y por eso los mismos sabios lo llaman el Mesías, el rey de Israel. Él estaba profetizado que era el que sellaría el nuevo pacto. Era el que le traería otra vez de las naciones a la casa de Israel.
era el que regresaría a Sión, porque recuerden, así nos dice a nosotros la profecía, que en los últimos tiempos nos levantaríamos para regresar a Sión y a la Torá. ¿Quiénes somos los que nos levantamos? Toda la iglesia que ha creído en Yeshua, los católicos que han creído en Yeshua, los cristianos que han creído en Yeshua, en cualquier denominación. Es hora de entender el llamado. Por eso dice Jeremías 31:6, habrá un día en que lo clamarán los guardas desde el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Por favor, ustedes oyen que cualquier cosa de la palabra es un mito o que eso es mentira. La leyenda de los Reyes Magos, toda esta burla que se hace. Mire, los mismos que dicen, la leyenda son los mismos que dicen, no, Yeshua nació de José. Y después se volvió divino. No, qué maravilla. Nosotros, ¿cómo le podemos creer? Ustedes tienen la palabra en la mano. A cualquiera que venga a hablarles en contra de la palabra, deséchenlo. Son antimisioneros. Crean en la palabra que estamos en tiempos muy peligrosos. Estamos en los tiempos finales. Ustedes saben que estamos al final de algo. Ni sabemos qué va a ocurrir. Pero sí tenemos nosotros con la certeza de que al final, el final es el triunfo de nuestro Elohim, porque Él es el poderoso. Y Yeshua regresará y pondrá toda la tierra otra vez en orden. Y habrá justicia y habrá paz y reinaremos con Él. Porque Él está levantando hoy el remanente. Y el remanente tiene la Torá y guarda y tiene el testimonio de Yeshua. Busquen Apocalipsis 14, busquen Apocalipsis 12 y busquen a Isaías. Y verán que la profecía nos dice muy claro que el remanente final que reina con Yeshua guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Así que por favor, no se dejen engañar, no se dejen quitar del enemigo lo que el Padre nos reveló, porque costó el amor y el cumplimiento, costó de la vida, del sacrificio de Yeshua. No fue cualquier promesa que se hizo. El mismo Eterno dice, de tal manera amé al mundo que envié a mi Hijo. ¿Por qué lo llama el Hijo? Ya sabemos, Él es el Hijo, porque fue el Espíritu Santo el que se posó en Miriam. Él es el Hijo de Dios, literalmente. Entonces, todo lo tenemos nosotros claro en la palabra. No tenemos que aumentar, no tenemos que quitar, como nos dice Deuteronomio 4:2. Entonces, leamos de nuevo Jeremías 31:6. Habrá un día, que es este tiempo actual, en que clamarán los guardas desde el monte de Efraín, levantaos, subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Esa es mi invitación y nos vemos en el próximo estudio. Que el Padre los bendiga, el Padre nos guarde y el Padre nos guíe siempre a su palabra y ponga su Torah en nuestro corazón y nos llene de la fortaleza y del amor para seguir de la mano de Yeshua hasta esperar su regreso. Shalom, shalom para todos. Que el Padre nos bendiga y nos guarde.